Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día jueves 23 de julio, cuando por la gracia de Dios tenemos la vida y poder servir de esa manera a nuestros semejantes y también a nuestro Dios. Gracias al Señor que ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, que da la lluvia, que da el aire para respirar. Gracias, hermanos y hermanas, a nuestro Dios, porque Él nos sostiene como criaturas que somos de Él. Alabado y glorificado sea su nombre en este día que Él ha hecho para nosotros y que nuestras facultades todavía sigan funcionando. Quiero darle la bienvenida a todo aquel que por primera vez esté mirando este programa. Este es el estudio diario de la lección de Escuela Sabática, la guía de estudios bíblicos que compartimos cada día de la semana, pero que el día sábado se viene a hacer un resumen en el templo, por eso se le conoce como lección de Escuela Sabática. Quisiera decirle a usted que nos dé un like, que comparta, que escriba un comentario y que le invite a alguien más para que se suscriba en nuestro canal, o si usted no se ha suscrito, que lo haga. También en la pantalla están las formas de cómo pueden apoyar este ministerio los que reciban el llamado de Dios a apoyar la obra que este ministerio hace, de predicar 24/7 por 10 canales de televisión y una radio que están rentados para advertir al mundo, para llamar al mundo a prepararse para la venida de Cristo, con ese mensaje poderoso como es el mensaje de los 3 ángeles. En la pantalla están las formas de cómo ustedes pueden apoyar la obra que este ministerio hace. Sé que usted puede apoyar otro ministerio e inclusive puede apoyar su iglesia, pero debe saber que aquí también estamos enfrascados en la proclamación del mensaje del tercer ángel, tanto por la televisión y la radio como también a través de la obra médica misionera gratis que hacemos en nuestro centro de estilo de vida Los 3 Ángeles o sanatorio. Si usted desea aportar diezmos y ofrendas, son bienvenidos aquí y los puede enviar por medio de las maneras que están en la pantalla. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación CELE al teléfono 214-881-4029. Puede llamar a ese número y darlo con su tarjeta de débito o crédito en el instante, como también lo puede hacer por paypal.com o transfiriendo de banco a banco. Si lo hace por PayPal, busque en paypal.com la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los 3 Ángeles Irving@gmail.com. Recuerden que desde cualquier parte del mundo ustedes se pueden unir a nosotros por Western Union, por MoneyGram, por RIA, esas agencias de envío, o aún pueden también transferir de banco a banco. Y ahora quiero que la niña Génesis Angulo, la niñita de 6 años que está compartiendo los versículos de memoria esta semana, nos comparta el de hoy, jueves 26 de julio. Adelante, Génesis. Este es el versículo para memorizar del día jueves 23 de julio, que se encuentra en Salmos capítulo 37, versículo 5. Y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Repito, Salmos capítulo 37, versículo 5. Y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Después de haber escuchado a esta hermosa niña compartirnos el versículo de hoy, también quiero invitarles para que no se pierdan la conferencia esta noche del joven D'Angelo Berry, que está siendo transmitida aquí por los canales de YouTube y la televisión. Esa conferencia que él está impartiendo por la plataforma de Zoom y que
nosotros la tomamos de ahí para ponérsela a usted aquí por el canal de YouTube o para que la mire por el canal de televisión. Esta conferencia termina hoy y los temas han estado muy interesantes, enfocados en lo que tiene que ver con la música cristiana. Así que no se pierda el tema de hoy, el último de la conferencia, porque sin duda Dios tiene un mensaje para usted esta noche. A las 6 de la tarde, conéctese con nosotros. Voy a dejar que mi esposa María Elena le salude porque está lista para compartir el estudio también este día. ¿No es cierto, María Elena? Claro que sí, pastor. Estamos listos, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos cada uno de ustedes. Gracias por darnos esta oportunidad de entrar a sus hogares para poder juntos estudiar la palabra de Dios. Y también hay que darle gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad de estudiar su santa palabra y crecer espiritualmente cada día, porque crecemos de una forma personal cuando estudiamos. Qué lindo es Dios. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio. Ahora te invito a que juntos oremos y pidamos la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, muy agradecidos estamos en esta hora, Señor, por darnos este privilegio de reunirnos para estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, porque nos das la oportunidad de continuar creciendo para la transformación de nuestro carácter. Querido Padre, que el estudio de este día pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Súplico, Padre, para todas estas personas que estudian, que también ellos, Señor, los bendiga grandemente. Querido Señor, si hay personas que están sufriendo, que están teniendo algún dolor por alguna enfermedad o que están pasando alguna dificultad, les suplico, Señor, que los abrace y que los bendiga y supla usted sus necesidades, Señor. Padre Santísimo, que al estudiar tu palabra ahora podamos encontrar esa paz que tanto necesitamos y que su palabra nos reanime y que nos ayude para ser obedientes a ella. Abra nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo more en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de este día, jueves 23 de julio, lleva por título Confesión sincera. ¿Cómo reconoció Pablo su pecado de manera humilde y específica, pastor? Para eso vamos a leer Hechos 26, versículos 10 y 11. Aquí el apóstol Pablo dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hay algo que llama poderosamente la atención cuando uno lee el testimonio de Pablo que está dando aquí ante el rey Agripa. A pesar de haber sido uno de los más grandes predicadores del cristianismo, nunca trató de esconder el capítulo más oscuro de su vida. Aquí está delante del rey, recordando quién había sido él antes de conocer a Cristo. Dice que encarceló a muchos creyentes, que dio su voto para que fueran condenados a muerte y que lleno de furia los persiguió hasta en ciudades extranjeras. Lo sorprendente de esto, hermanos, es que Pablo no estaba siendo acusado en ese momento por esos hechos. Nadie le estaba exigiendo que hablara de su pasado. Sin embargo, él mismo lo menciona. ¿Por qué? Porque comprendía que la gloria no estaba en ocultar quién había sido, sino en exaltar lo que la gracia de Dios había hecho con él. Miren ustedes que Pablo no está hablando aquí en términos generales. Él no dice simplemente antes era una mala persona. No. Describe con sinceridad sus acciones.
No exagera para impresionar, pero tampoco disminuye su culpa para proteger su imagen. Esto nos enseña una gran lección. Y es que la verdadera humildad no consiste en fingir que nunca fallamos, sino en reconocer que todo lo bueno que hoy somos se debe únicamente a la obra de Cristo en nuestra vida. Por otra parte, Pablo tampoco quedó viviendo en el pasado. Él recordaba su antigua vida, pero no permitía que esa vida definiera su identidad presente. Sabía que había sido perseguidor, pero también sabía que ahora era un hombre perdonado y transformado y enviado por Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, mis hermanos, porque a veces vivimos negando nuestro pasado como si nunca hubiera existido. A veces vivimos también esclavizados por ese pasado, pensando en que Dios nunca nos va a poder usar. Pues hermanos y hermanas, Pablo hizo ninguna de las dos cosas. Recordó de dónde lo había sacado Cristo y precisamente por eso vivió agradecido durante toda su vida. Esa es la belleza del Evangelio. Jesucristo no borra nuestra historia, pero sí la redime. Toma una vida marcada por el pecado y la convierte en un testimonio de su poder transformador. De manera que lo que antes producía vergüenza llega a convertirse en una evidencia de la grandeza de su gracia. Por eso, mis hermanos, cuando miramos la vida de Pablo, no admiramos el pecado que cometió, sino que admiramos al Salvador que tuvo poder para cambiarle su corazón. Ojalá que este día el Señor nos conceda a todos esa misma experiencia, que no tengamos miedo de reconocer de dónde Dios nos sacó y que cada recuerdo de nuestra vida más bien se convierte en una oportunidad para darle gloria a Dios de que hace nuevas todas las cosas. Miren cómo el don de profecía ahora nos va a ampliar más este punto, María Elena. El camino a Cristo en la página 41 nos dice: los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su justificación propia. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. Tremenda cita, hermanos. Saben que esta cita nos enseña que hay una gran diferencia entre reconocer un pecado y aceptar plenamente nuestra responsabilidad. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando reconocemos lo que hemos hecho, sí lo reconocemos, pero inmediatamente añadimos una explicación para disminuir la culpa. Muchas veces decimos, sí me equivoqué, pero las circunstancias eran difíciles. O muchas veces decimos, todos habrían reaccionado igual. Esta yo ya la he escuchado muchas veces. Cuando nos equivocamos o cometemos un error, sí lo reconocemos, pero muchas veces se dice, todos habrían reaccionado igual. Esa es una manera muy sutil de seguir protegiendo el orgullo. Y Pablo, hermanos, aquí nos da un gran ejemplo, porque Pablo hizo exactamente lo contrario. Cuando hablaba de su vida pasada, no buscaba palabras que suavizaran sus acciones, no intentaba convencer a los demás de que en el fondo había actuado con buenas intenciones. Él entendía que aunque había obrado con ignorancia, seguía necesitando la misma gracia que cualquier otro pecador. Pero hay algo aún más hermoso, hermanos. Pablo podría hablar con tanta sinceridad de su pasado,
porque estaba completamente seguro del perdón de Cristo. Y solo una persona que sabe que ha sido plenamente perdonada puede mirar hacia atrás sin miedo. El orgullo trata de ocultar el pasado. La gracia permite recordarlo sin vergüenza, porque la gloria ya no pertenece al pecador, sino a nuestro Salvador. Y eso explica por qué Pablo nunca fue un hombre dominado por la culpa. Tampoco fue un hombre que presumiera de su conversión. Toda su vida apuntaba a una sola, y era: lo que soy hoy, lo soy por la gracia de Dios. Qué lindo, hermanos, llegar a ser así y reconocer con esa humildad. Ese es el espíritu que Dios desea producir también en nosotros. Un corazón que no necesita aparentar perfección, porque ha encontrado seguridad en el amor de Cristo. Un corazón que puede decir la verdad sobre sí mismo sin ningún temor, porque sabe que su aceptación delante de Dios no depende de sus méritos, sino de la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a esa experiencia, dejamos de preocuparnos por defender nuestra reputación y comenzamos a vivir para exaltar la gracia del Salvador. Y esa precisamente es una de las evidencias más hermosas de una confesión verdaderamente sincera. Ahora, pastor, la segunda pregunta nos dice: ¿qué declaró Pablo en su primera epístola a Timoteo? Él dijo lo siguiente, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si nosotros leyéramos este versículo sin conocer la vida de Pablo, podríamos pensar que fue escrito poco después de su conversión, pero no fue así. Cuando escribió estas palabras, Pablo llevaba muchos años caminando con Cristo. Había fundado iglesias, soportado persecuciones y había sido un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no dijo, yo fui el primero de los pecadores? Sino que dijo, yo soy. La respuesta, hermanos, está en la experiencia de todo creyente que madure espiritualmente. Cuanto más cerca vivimos de Cristo, más claramente comprendemos la santidad de Dios y más conscientes somos de cuánto dependemos de su gracia. No porque pequemos más, sino porque ahora vemos con mayor claridad lo que antes pasaba desapercibido. Pablo no estaba negando la obra transformadora de Cristo en su vida cuando dijo esto. Y tampoco estaba diciendo que continuaba viviendo como perseguidor de la iglesia. Lo que está expresando era una profunda conciencia de que separado de Cristo no tenía absolutamente ningún mérito del cual gloriarse. Y esto contrasta con la actitud de aquel fariseo de la parábola que estudiamos. Él daba gracias porque se consideraba mejor que los demás. Pablo, en cambio, mientras más servía a Dios, menos hablaba de sus propios méritos y más exaltaba la gracia del Salvador. Esa era una señal de que había crecido espiritualmente. A veces somos inmaduros y nos gusta andarnos comparando con otras personas para sentirnos mejor. Pero el cristiano maduro se compara con Cristo y descubre cada día nuevas áreas donde necesita seguir siendo transformado. Por eso dice, de todos los pecadores yo soy el primero. Pero hay algo hermoso en este versículo. Y es que Pablo comienza diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. Allí, hermanos, ahí está el centro. Ahí está el centro de las buenas nuevas de salvación. Pablo no dirige nuestra atención hacia su pecado, sino hacia el propósito de la venida de Cristo. Mire usted, Jesús no vino para buscar personas que ya se consideraban justas. Vino precisamente a rescatar a quienes reconocían que necesitaban desesperadamente de un Salvador. Por eso es que este versículo no debe producir desánimo, sino más bien esperanza. Porque si Cristo pudo transformar a un perseguidor de la iglesia en uno de los mayores misioneros de la historia, eso quiere decir que también puede transformar tu vida, mi hermana, tu vida, mi hermano, y mi vida. Toda vida que se rinda completamente a Cristo, el Señor la puede transformar. La humildad de Pablo no disminuyó su confianza, antes bien lo fortaleció. Porque cuanto menos confiaba en él mismo, más descansaba en el poder y en la justicia de Jesús. Ahora miremos cómo el espíritu de profecía explica más a fondo esto. María Elena, por favor. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 98, nos dice: no podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Cuando tratamos de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo: de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El perdón es una dádiva que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermosa lectura. Maravilloso. Hermanos, en esta cita aborda una lucha que todo cristiano experimenta en algún momento. Después de haber confesado sinceramente nuestros pecados, Satanás intenta convencernos de que ya no hay esperanza para nosotros. Y esto nos recuerda el pasado. Revive errores que Dios ya perdonó y nos hace pensar que nunca podremos ser aceptados por el Señor. Por eso en esta cita nos dice que el enemigo nos susurra: de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y tu propia conciencia? Hermanos, esta es una estrategia muy antigua. Primero induce al hombre a pecar y luego pretende convencerlo de que ese pecado es demasiado grande para recibir perdón. Mire qué malo es Satanás. Pero hay algo muy hermoso en esta cita, hermanos, y es que podemos silenciar esas acusaciones diciendo: la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, porque nuestra confianza no descansa en haber vivido una vida perfecta, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, hay una frase muy hermosa y dice que cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, en ese momento necesitamos orar. Ese es el preciso momento que nosotros necesitamos orar y creer que vamos a ser perdonados. Qué consejo tan práctico. Hay ocasiones en que la vergüenza es tan grande que sentimos deseos de alejarnos de Dios. En ese momento no queremos y pensamos: primero debo de sentirme mejor.
luego volver a orar. Pero el cielo nos dice exactamente lo contrario. Cuanto más indignos nos sintamos, más necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Y eso fue lo que hizo Pedro. Después de negar al Señor, no permaneció lejos de Cristo para siempre. Lloró amargamente, pero volvió a los pies de Jesús. Y el mismo Señor que lo restauró, también quiere restaurar a todo creyente que regresa con un corazón sincero. La confesión nunca debe terminar en desesperación, debe de terminar en confianza, en esa paz que solo Dios da. Porque el perdón no es una recompensa para quienes nunca fallaron. Es un regalo para quienes, reconociendo su necesidad, depositan toda su fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, cuando el enemigo quiere abrir nuevamente un expediente que Dios ya cerró, no discutas con él. Mira la cruz y ahí quedará pagada completamente toda esa deuda de un pecador arrepentido. Esa es la seguridad que sostiene la vida cristiana y la razón por la cual podemos levantarnos cada día con esa esperanza, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pastor, la última pregunta nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué ha prometido Dios? Juan, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, nos dice lo que Dios ha prometido. Dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No cabe duda que este es uno de los versículos más consoladores de toda la Biblia. Y no está escrito para personas que nunca han caído, sino para creyentes que después de haber fallado, desean volver a la comunión con Dios. Mire lo que Juan está diciendo. Él no dice, si confesamos, quizás Dios nos perdone. Tampoco dice, dependerá de cuán grave haya sido el pecado y Él nos perdonará. No, no, no. Él está diciendo con una gran seguridad que Dios es fiel y justo. A veces pensamos que Dios nos perdona porque es misericordioso. Y eso es verdad. Pero aquí Juan está agregando algo más. Dice que es justo. Es decir, ¿cómo puede ser un acto de justicia perdonar a un pecador? Hermanos, el castigo por nuestros pecados ya fue llevado por Cristo en la cruz. Dios no pasa por alto el pecado. Lo juzgó en la persona de su amado Hijo. Por eso cuando un pecador arrepentido se acerca a Cristo, Dios no está ignorando la justicia, sino que está aplicando los méritos del sacrificio perfecto de Cristo sobre la persona que está viniendo en calidad de pecador arrepentido. Luego el texto, mire lo que dice, que Dios no solo perdona, sino que también limpia. Y eso es algo maravilloso. El perdón elimina nuestra culpa delante de Dios, pero la limpieza, esa transforma nuestro interior. Así que el Señor esta mañana nos está diciendo que Él no quiere solamente cancelar una deuda, quiere renovar nuestro corazón. Él trabaja en nuestra mente, en nuestros motivos y en nuestro carácter hasta que la imagen de Él se refleje cada vez más en nosotros. Por eso es que el Evangelio es mucho más que un nuevo comienzo. Es una nueva vida. Y esta promesa del Señor está disponible para todos los que estamos en esta hora estudiando.
No importa, hermano, hermana, cuánto tiempo usted se haya alejado de Dios. No importa incluso cuántas veces haya caído. Si usted viene a Cristo hoy, este día, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, usted va a encontrar un Salvador que cumple esta palabra. La palabra fiel. Porque aquí dice que Él es fiel y justo. La palabra fiel nos recuerda que Dios jamás rompe sus promesas. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios permanece siempre igual. Nosotros somos inconstantes, pero Dios permanece siempre fiel. Así que nuestra seguridad no descansa en nuestras emociones, sino en la firmeza del carácter de Dios. Así que la próxima vez que usted lea 1 Juan 1:9, recuerde que no está leyendo un simple consejo espiritual, está leyendo una promesa respaldada por la sangre de Jesús. Y cuando Dios hace una promesa, podemos descansar completamente en ella. Que esto, hermanos, llene nuestro corazón, esta confianza, que el Dios que promete perdonar es el mismo que promete transformar, sostener y llevar a término la obra que comenzó en nosotros. Si Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no carguemos más con ellos al punto de que nos agobian, nos decepciona y nos deprime. Vengamos a Cristo hoy y confesemos sinceramente nuestro pecado, porque el Señor ha prometido perdonarnos. María Elena, ¿cómo cierra el don de profecía? Libro Camino a Cristo, página 41, nos dice: el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, aquí en esta cita se describe el recorrido espiritual que hace una persona cuando experimenta una conversión verdadera. Primero, habla de un corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino. Y ese corazón ya no lucha contra Dios, ni intenta justificarse. Ha dejado de resistir al Espíritu Santo y está dispuesto a ser transformado. Lo lindo de esta cita, hermanos, es que no se queda ahí. Inmediatamente añade algo muy hermoso y dice que ese corazón apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Esa es una de las evidencias del verdadero arrepentimiento. Antes, la cruz podía verse como una doctrina. Ahora se contempla como una demostración personal del amor de Cristo. El creyente comprende que su perdón no fue barato, sino que costó la vida del Hijo de Dios. Cuando esa verdad penetra en el alma, cambia también la manera de acercarnos al Señor. Por eso esta cita nos dice que como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, qué extraordinaria comparación, hermanos. La confesión deja de ser una audiencia con un juez para convertirse en la conversación sincera de un hijo con su padre. Ya no predomina el miedo al castigo, sino la confianza en el amor del Padre. Y por eso concluye la cita diciendo, y por eso concluye citando Primera de Juan 1:9. La promesa del perdón no está basada
en nuestros sentimientos ni en la intensidad de nuestras lágrimas, sino en la fidelidad a Dios. El Padre escucha la confesión de sus hijos porque Cristo ya abrió el camino hacia Él con su sacrificio. De manera, hermanos, que esta cita nos enseña que el verdadero arrepentimiento produce 3 cambios. Y el primero es que transforma el corazón. Y el segundo es que nos hace valorar mucho más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercero es que nos enseña a vivir una vida de relación de confianza filial con Dios. Esa es la experiencia que el Señor desea que cada uno de nosotros tenga. No solamente saber que Dios nos perdona, sino aprender a caminar cada día como hijos amados que pueden acercarse a su Padre con confianza plena. Qué hermoso, hermanos. Que el Señor nos ayude a comprender estas verdades y que podamos tener confesiones sinceras para ser perdonados. Que el Señor te bendiga. Pastor. Antes de despedirme, quisiera invitarles a hacer una decisión muy sencilla, y es a dejar de mirar aquello que quedó atrás y permitamos que Dios dirija lo que viene por delante. Recuerden que el Señor no escribe nuestra historia basándose en nuestros fracasos, sino en su poder, en lo que Él puede hacer con ese poder para transformarnos. Así les invito para que caminemos, porque si Pablo, siendo lo que fue, pudo ser transformado, usted también y yo lo podemos conseguir. El Señor puede hacer lo mismo con nosotros. Así que dejemos que Él obre en nuestra vida, que transforme completamente nuestro carácter al punto de que lo lleguemos a reflejar plenamente a Él. ¿Qué les parece si oramos para que esto sea realidad? Oremos. Amante Padre que está en los cielos, le queremos suplicar que nos transforme, que si bien es cierto el pasado que tenemos no ha sido agradable y no ha honrado su nombre, usted en su misericordia haga con nosotros una transformación de tal manera que usted pueda pasar por alto ese pasado oscuro que podamos tener y nos conceda el privilegio de ver cómo su gracia nos transforma, nos perdona y cómo usted se ofrece caminar con nosotros de aquí en adelante. Este día le confesamos nuestro pecado, como dice la lección, de una manera sincera. No le ocultamos nada. Y le pedimos que en su misericordia y en su amor nos perdone y nos cubra con su manto de justicia. Y que no nos atormente más lo que pudimos haber hecho en el pasado, sino que miremos hacia adelante con la fe en que con su ayuda saldremos más que vencedores en esta vida. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por transformar personas como Pablo y gracias por darnos esperanza de que también nosotros podemos ser transformados. Le rogamos que eso ocurra ahora, que la transformación suceda hoy. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.